mensaje de esperanza a cada familia. Llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. Aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Jehová mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Estás. Bendito seas Jehová mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y yo sé que estás aquí.
ustedes, con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto llegar a todos ustedes a través de estos micrófonos de esta lente, a través de a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas Son cada mañana. Pues muy contentos, muy agradecidos en este día jueves, avanzando septiembre, ya más allá de la mitad, ¿verdad?, de septiembre, y nosotros con el gusto de poder compartir en esta ocasión, como cada jueves, con el pastor Javier Flores Arredondo, pastorazo aso. ¿Cómo andas, Paz? No es decir, redondo. Redondo. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días para todos. Dios les bendiga y el Señor esté obrando en nuestras vidas. Él siempre, ¿verdad?, está pues atento a nuestras oraciones. Amén. Cuando venimos a Él, dice que Él no echa fuera, ¿verdad? El que viene a Él no lo echa fuera. Viene a Él no lo echa fuera. Y que los que volvieron su rostro a Él, pues fueron alumbrados. Sus rostros fueron alumbrados, ¿verdad? Así que el Señor nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. El Señor siga haciendo su obra. Muy contentos ahí en cabina, los hermanitos en cabina. Jale, muy bien, gloria a Dios. Ricardo Cuellar ahí en los controles. Gracias, Ricardo, buenos días. Y pues entendidos de que el Señor tiene nuevas misericordias para nosotros, entendidos de que el Señor en su gran amor aún manifiesta esa gracia, esa misericordia, esa guianza, Paz, esa insistencia, ¿verdad?, de que el pueblo despierte, se vuelva a Él, enderece veredas, ¿verdad?, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, el Señor llamando a su pueblo para que se manifieste su gloria, puesto que es su deseo, es su voluntad, manifestar su gloria en medio de nosotros, ¿verdad? Como lo hizo, como lo ha hecho y como lo seguirá haciendo por gracia, que esperamos que Él siga glorificándose en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo, cada día más. Y ya dispuestos, teléfono, cabina 844-696-8450, repito, 844-696-8450, para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873, ahí estamos en WhatsApp, 844-880-4873, y bueno, pues ya avanzada después de las 8, con gusto, listos para compartir, listos para adentrarnos al tema, Pastor Javier Flores. Amén. Bueno, vamos a hacer una lectura en el libro de los Hechos, capítulo 12. Muy bien. Libro de los Hechos, capítulo 12. Básicamente quisiera que estuviéramos analizando un poquito la escritura, Paz, en lo que refiere a partir del versículo 20, pero bueno, viendo un poquito el contexto de Hechos capítulo 12, dice a partir del versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Después viene el relato de la liberación de Pedro de la cárcel, ¿verdad? Que fue mediante un hecho sobrenatural, con la intervención también de Dios a través de los ángeles. Y después viene la muerte de Herodes, relatando la palabra, la muerte de Herodes a partir del versículo 20. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y dice la escritura, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, en este capítulo, el capítulo 12, hay una serie de acontecimientos muy sobrenaturales, ¿verdad? Muy palpable la intervención del Señor. Sí. Y que por un lado pues vemos el hecho que podemos ver como desgracia, ¿verdad? De la muerte de Jacobo, uno de los apóstoles del círculo cercano al Señor. Amén, ¿verdad? amén. Y columna también, ¿verdad? En Jerusalén. De Jerusalén, de la iglesia. Pues dice que mató a espada a Jacobo. Imagínate qué situación, ¿verdad? Ser un siervo del Señor, amén, estar lleno del Espíritu Santo, con ese fuego, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Y así como también en el caso del primer mártir, ¿verdad? Que nos relata el libro de los Hechos, Esteban, pues también vemos aquí a Jacobo asesinado, ¿verdad? A espada. Y también por un poder humano, ¿verdad? Un rey, rey Herodes, que era de la descendencia de Herodes el Grande, que creo que pues era como tercera generación o cuarta, quizá, ¿verdad? Nieto, ¿verdad? Sí, ya de Herodes el Grande, aquel Herodes que nos relata la palabra en los evangelios, ¿verdad? Bueno, era el ancestro, él descendía de esa familia, ¿verdad? Real, que manda incluso matar a todos los niños, infantes, menores de 2 años, cuando pues se ve burlado por aquellos sabios de Oriente que habían venido a buscar o a adorar al rey que había nacido, ¿verdad? A Cristo que había nacido. Pero ellos, pues siendo avisados, ellos desvían su camino y no vuelven a Herodes, y entonces pues viene la matanza que nos relata los evangelios. Entonces, una dinastía de reyes corruptos, de reyes que también habría que decir, ¿verdad?, que como estrategas, políticos, constructores, porque muy capaces, también, ¿verdad?, fueron constructores, edificaron algunos edificios muy pues sí, o sea, fue muy palpable la cuestión, ¿verdad? Dejaron rastro, dejaron evidencia. Rastro en algunas cuestiones así que eran administrativas, políticas y también materiales, y pues siempre con sus alianzas con Roma, ¿verdad? Para poder mantenerse en esos puestos de gobierno, ¿verdad? Sí. Y entonces pues vemos aquí esa descendencia, pero también, bueno, manda él quería congraciarse también con los judíos, y manda a maltratar a los apóstoles, ¿verdad? Mete a Pedro en la cárcel, pero después dice que en este pasaje vemos algo que es algo pues terrible, ¿verdad? El juicio que Dios hace recaer sobre este rey, porque dice que vinieron de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Porque eran estos pues recibían el abastecimiento del rey y tenían que verlo y estar en gracia también con él, pues para poder seguir siendo abastecidos.
Sí. Y ahí hay un día, ¿verdad?, que es señalado que estaba en tiempos también de fiestas, ¿verdad? Ujú. Y entonces pues dice que vino él, pero vemos que se han hecho algunos comentarios acerca del vestido de las ropas reales de Herodes. Ujú. O sea, era algo que él preparó, ¿verdad? Como, pues, según algunos historiadores dicen que era tan resplandeciente, ¿verdad? O sea, el vestido, o sea, era algo portentoso, ¿verdad? De tal manera que, pues, deslumbraba, ¿verdad? Con ese atuendo real. Sí. Y dice que se sentó en el tribunal y les arengó, les habló, y fue tanta, ¿verdad?, la impresión que causó este rey Ujú. con su gala, que el pueblo, dice, pues clamaba gritando, voz de Dios y Sí. no de hombre, o sea, estamos ante Dios, ¿verdad? Más porque había la influencia romana de los emperadores que creían ser dioses. Dioses, sí, ¿verdad? claro. Y entonces, pero fíjate, dice que al momento un ángel del Señor le hirió. O sea, aquí hubo un mensajero de Dios, ¿verdad? Un ángel, que son, traducción, ¿verdad?, es mensajero. Ujú. Un mensajero del Señor, dice, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y imagínate, con todo su esplendor, toda su magnificencia, ¿verdad? Ujú, Que ujú. podía él ahí mostrar ante los hombres su poderío, y de alguna manera, pues todo su lujo, pues de un momento el Señor trae un juicio y lo hace expirar, o sea, lo hace morir. Y dice aquí que comido de gusanos pasó, o sea, que la sentencia aquí fue muy horrible, ¿verdad? Sí, sí, sí. No imagino cómo sería eso que le ocurrió a él, pero literalmente la Biblia pues dice que eran gusanos. Ujú. Y también imagínate, pues, cuál sería la reacción ahora del pueblo. Sí. Ver a alguien que estaban ellos admirando, que estaban ellos glorificando, ¿verdad? Sí. Y que también pues trae una enseñanza para aquellos que a veces pues toman lo que no les corresponde, como la gloria del Señor, ¿verdad? Ujú. Que solamente es de Él, y que pues se enorgullecen. Y el pueblo, ¿verdad?, también, que viendo que aquel líder tan portentoso, pues cae, o sea, en un momento, ¿verdad?, que el Señor lo decide. Fíjate, siempre se había entendido, se puede entender de este pasaje, que el pueblo le exigía, una manera de decirlo, que le diera la gloria a Dios, ¿verdad? Voz de Dios y no de hombres. Pero si leemos en particular, es que este hombre tenía una capacidad en la oratoria, tenía una capacidad en la apologética, ¿verdad? En la defensa de asuntos. Él estaba arengando al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo, tal parece que la expresión no era tanto que... más bien, no era tanto que reclamara que diera gloria a Dios, sino que se maravillaran de la homilía que él estaba dando. Son términos que, aunque suenan de la Biblia, no necesariamente una homilía es algo bíblico, ¿verdad? Sí. Y que probablemente con esa realeza, con esa portentosidad en la que se presentó, el pueblo, es como decir, esta es voz de Dios, no es voz de hombre. Es decir, ¿cuántas personas no son muy capaces para, vuelvo a insistir, en la oratoria, en la apologética, en la defensa de asuntos? Tú trabajas en un área, tu profesión, donde seguramente los argumentos presentados pueden dejar callados, sorprendidos, determinar un caso, ¿verdad? Imagínate, y quien escuche a alguien así argumentar, dice, wow, esto solo puede venir de Dios. Pero lo que dice aquí es que el ángel le hirió por no haberle dado gloria a Dios. Es decir, el pueblo estaba adjudicándole su dicho, su arengamiento a Dios, y él pudo haber dicho no. Pudo haber dicho, bueno, es de Dios, ¿verdad? Dios me ha ayudado, Dios. O algunas veces se ha pensado que sea Dios el que habla y no el hombre, pero en el asunto del juicio de Dios o del ángel que estaba ahí, tiene que ver porque no le dio la gloria a Dios. Es decir, porque no reconoció que en esa presencia que estaba, en esa oportunidad que tenía, venían a buscarlas, a hacer las paces y
y él está disertando, ¿verdad? Y provocando, incitando, que básicamente lo que significa el arengar. Y que el pueblo diga, esto es voz de Dios y no de hombres, y que él no haya reconocido al Señor, fue lo que provoca un juicio. Porque ahorita lo que decías es muy interesante. Siempre hemos visto estas figuras, ¿verdad? La dinastía herodiana, la dinastía de Herodes, como algo malo, como algo opuesto, pero si lo vemos dentro del mundo, es algo muy capaz. Aunque está con corrupción y todo lo que podamos ver, son gente que sabían permanecer en el gobierno. Son gente que sabían, como tú dijiste, planear, dejar obras. Hay que recordar que Herodes incluso es quien remodela el templo o hace una remodelación al templo en los tiempos de Jesús, de la cual la gente hablaba y mencionaba, ¿verdad? Sí. Como diciendo, pues quiso quedar bien con nosotros. O sea, eran gente que sabían cómo llegar al pueblo, eran gente que sabían cómo vivir en este sistema, pero que obviamente, a la luz de las Escrituras, pues no tiene nada que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Sí. Y que en algunos casos, muchos de ellos se han presentado como divinos o se han congraciado, felicitado a sí mismos, porque, oye, qué bárbaro, estuviste tremendo, ¿verdad? En tu discurso. Sí. Y es que es verdad, o sea, hay gente que a la hora de hablar deja boquiabierto a más de uno, ¿verdad? Ajá. Son gente tan capaz, pero no reconocen al Señor en sus vidas. Y el juicio que vemos aquí no es por lo que dijo, porque no nos dice qué dijo, sí arengaba al pueblo, sí incitaba, sí llegó, vamos a decir que fue su momento de gloria, ¿verdad? Por la disertación que dio, por los vestidos que traía, por la gente que venía a buscarlo para buscar soluciones para su pueblo, los de Tiro y Sidón, y teniendo la oportunidad de darle gloria a Dios, no lo hizo. Ahora, no sé si murió inmediatamente, lo que sí sé es que en ese momento fue herido y a partir de ahí muere, y que la muerte debió haber sido muy penosa. Y que fue consecuencia de eso, ¿verdad? En ese acto, ¿verdad? Sí. Ahí fue donde fue herido. Y también, alguien que no se arrepiente, ¿verdad? Sí. Porque el Señor ejecuta ahí un juicio, pero recordemos que Él había sido expuesto también a la palabra, había sido expuesto al Evangelio. Él escogió el hecho de estar bien con los judíos, de su posición, ¿verdad? Como rey, porque lo que le podía representar en este mundo, que escuchar la voz de Dios, porque le fue predicado el Evangelio, ¿verdad? Yo lo supongo por el hecho de que él tenía ese encono contra la predicación, contra los discípulos del Señor, y aquí vemos el mover también, que también es un punto interesante, pues el mover de Dios, en el sentido de cómo el Señor mueve a sus ángeles, ¿verdad? Amén. A favor de sus escogidos, y que también esto no debería de ser algo extraño para el pueblo que está verdaderamente en entrega al Señor, y que porque dice que la iglesia hacía oración sin cesar, en vez de que la iglesia quizás se pudiera haber dispersado, amedrentado, pudiera haberse, pues ya ahora sí que renunciado a la fe al ver la persecución en la que estaban siendo expuestos, el maltrato de sus propios líderes, de los apóstoles. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él, ¿verdad? Amén. Y entonces vemos una intervención de los ángeles en el caso de Pedro, que es liberado, ¿verdad? Cómo el Señor interviene en este punto, ¿verdad? Para sacarlo de una manera bien tremenda que nos menciona aquí la Escritura, que estaba sujeto a cadenas, había guardas que custodiaban la cárcel, y se presenta ahí el ángel del Señor, ¿verdad? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y entonces Pedro, pues dice que las cadenas se le cayeron de las manos, y el Señor, y bueno, el ángel que Dios envió, ¿verdad? Pues sale, no sabía incluso si era verdad o no lo que le estaba pasando, era una visión lo que le estaba él viendo, pero había varias guardias, nos habla de una segunda guardia, y llegaron hasta la puerta de hierro, ¿verdad?, que daba a la ciudad, la cual dice que se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, ¿verdad?
Y entonces él dijo, verdaderamente entiendo que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Sí. Y llegó también a la casa, que ahí vemos, ¿verdad?, también el hecho de que pues fueron sorprendidos los discípulos. Aquella mujer que nos da un poco de comicidad, ¿verdad?, Rode, la cual pues que conociendo la voz de Pedro, ajá, pues no abre la puerta, sino que sí, corre adentro y da la buena nueva. Y muchos decían, es su ángel, o sea, ya, pues ya lo habían matado, quizá ellos pensaban, pero pues no, Dios había hecho un milagro. Amén. Entonces no olvidemos, Paz, que el hecho de vivir situaciones trágicas, a veces lamentables, ¿verdad?, que también tienen un propósito del Señor, porque nada es sin propósito. Sí. Pero también no olvidemos que el poder que tiene la armadura que Dios nos da, ¿verdad?, de la oración, del hecho de poder estar clamando al Señor y ver los milagros de Dios, como sí, aconteció en el caso, ¿verdad?, de Pedro, que es liberado, y también establece sus juicios en medio de esas persecuciones. Sí. Sí, fíjate que lo que leías ahorita al principio, amigos, capítulo 12 de Hechos, así comenzó el pastor la lectura, dice respecto a pues la vida de la iglesia en aquel tiempo, ¿verdad?, la que se conoce como tiempo de la iglesia primitiva. En el capítulo 12 comienza diciendo, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos. Es decir, son políticos y quieren permanecer en el puesto. Esto les agrada. O sea, lo maté a espada, les agradó, agarra a Pedro. Todo el capítulo 12, o gran parte de él, nos va a decir cómo el Señor envió a su ángel y libró a Pedro de la cárcel. Y cómo él está enojado contra los de Tiro y Sidón, y ahora se va a manifestar públicamente para disertar, para arengar al pueblo, de tal forma que dice que el pueblo aclamaba, imagínate, esa aclamación hacia este personaje, donde dijo, ya me los eché a la bolsa. Es una manera de entenderlo, ¿estás de acuerdo? Sí. Es una manera de entenderlo. Esto no viene de hombre, esto viene divino. ¿Qué dijo? Lo que haya mencionado. Pero cómo a veces menospreciamos el efecto y el poder de la palabra. Se dice que quien escuchaba a Hitler quedaba con su manera de hablar, con su oratoria, con sus ideas, cautivaba a las personas. Ahora, nosotros sabemos por las Escrituras que tenemos que discernir los espíritus, ¿verdad? Que probemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Entonces, cuán fácil una persona puede ser atrapada por un discurso, por un sermón, por una disertación de un tema al que me digas, que decir, es increíble. Pienso en esto, Paz, porque el anticristo, dice la Escritura, que si fuere posible, va a engañar aún a los escogidos. O sea, imagínate el no poder diferenciar entre la voz de Dios y la voz del hombre. Como menciona también Apocalipsis, que una de las bestias, ¿verdad?, dice que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. O sea, cuán cautivante puede ser el hablar, y que este hombre sabía que ya había dado un golpe, vamos a decirlo, políticamente hablando. Oye, te los echaste a la bolsa matando a Jacobo, ¿qué sigue? Pues vamos a apresar a Pedro. Ahora, no hay que olvidar que ese evento donde está dando su disertación está ligado al escape de Pedro, o a la salida que el Señor le dio, y que él enjuicia y mata a los carceleros, o sea, sin piedad. Sí. Pagaron con su vida, vámonos. Sí. Y a tratar asuntos, pero nos deja ver, Paz y amigos, cuán poderoso, escuche lo que voy a decir, cuán poderoso puede llegar a ser el hombre
en lo que habla, en lo que dice, y cuán delgada puede ser la línea entre darle la gloria a Dios y decir, no, esto es mío, ¿verdad? Me los eché a la bolsa, que ¿cómo ves? Perdón, pero sí me ha tocado ver políticos que se felicitan muy cerca diciendo, qué bárbaro estuviste, y de verdad, porque a la manera en cómo hablan, cómo plantean, Paz, vuelvo a insistir, en la jurisprudencia es algo que debe tener gran valor por encima de muchas otras profesiones, la manera de argumentar, de presentar, donde dices, bueno, esto no lo vi venir, ¿verdad? Y cómo esa gente está acostumbrada a eso, ya sea mintiendo, ya sea engañando, ya sea totalmente corrompidos, pero tienen esa facilidad de tal forma que alguien diga, esto no es de hombre, esto es de Dios. Y ellos tienen la oportunidad, vuelvo a insistir, de detenerse, obviamente no lo van a hacer, pero reconocer cuando Dios está hablando a través de ellos. Se extrañaban en aquel tiempo de cómo hablaba Pedro lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo Pedro lleno del Espíritu Santo que aquel Pedro que negó y maldijo, ¿verdad? Cómo el Señor puede hacer esa obra maravillosa. Y por otro lado, lo que estás diciendo de una iglesia que no deja de orar. ¿Cuánto poder hay en esas palabras? Amén. ¿A quién las diriges? Una iglesia orando sin cesar por la vida de Pedro. Oye, pues si mató a Jacobo, no se va a detener con Pedro. De hecho, no quisiera inferirlo, Paz, pero quisiera solamente inferirlo. No es así, no lo dice así, pero pudo haber sido así. ¿Quién nos dice que este evento de vestidos reales, público, donde él iba a arengar, no era la oportunidad precisa para él para ejecutar a Pedro? Y que, como dice ahí, él estaba enojado con los de Tiro y Sidón. ¿Quién nos dice? Solamente es una posibilidad, ¿verdad? Pero si eso había agradado al pueblo, bueno, ¿por qué no en este acto público con ropas reales? Aunque ya no está Pedro y mató a los que lo custodiaban. Porque esta gente siempre busca la manera de perpetuarse en el poder. Sí, de hecho dice que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, no podían... por la fecha, ¿verdad? Por la fecha no podían hacer la ejecución, ¿verdad? Entonces proponía él emitir al pueblo, o sea, para hacerlo más notorio, de tal manera que pudiera... pues agradar más todavía a los judíos, ¿verdad? Sí. Públicamente una ejecución. Sí. Entonces, imagínate un decreto, o sea, ya un pensamiento, pues prácticamente ya una determinación del corazón de una autoridad humana que es frenada por la autoridad divina, pues, o sea, el que está por encima de todas las cosas. Sí, y el hecho de no pensar que en ocasiones o sea, como a veces puede venir esos pensamientos del maligno que, pues, como que, ¿dónde está tu Dios, verdad? Como el mismo salmista a veces dice, me decían, ¿dónde está tu Dios? Amén, amén. ¿Verdad? Cuando Dios tiene el control, tiene el gobierno, y que también nos ha enseñado, pues, no solamente a creer en sus promesas, sino también a vivirlas. Amén. Y a poder también nosotros no tomar una pasividad en cuanto a esas promesas, sino saber también que Dios nos ha dado instrucciones, ¿verdad? Sí. Dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Amén. ¿Verdad? Que también implica una actitud activa nuestra, y no solamente una posición sumisa de decir, bueno, pues ya así me tocó y estoy en la voluntad del Señor, ¿verdad? Que a veces el Señor sabemos que lo permite, pero también que tenemos un enemigo que anda alrededor siempre buscando a quien devorar. Y que tenemos que también nosotros saber que tenemos armadura que Dios nos ha dado para poder enfrentar esos días malos, pues. Sí. Porque el pueblo se armó, ¿verdad? La iglesia se armó orando sin cesar, buscando el rostro de Dios. Y Dios respondió, ¿verdad? De una manera poderosa, y haciendo público fue algo como lo que le pasó a Amán, aquel que quería hacer juicio sobre el pueblo de Dios. Así es. Y que quería exhibir a Mardoqueo en lo más alto, ¿verdad? Colgarlo, y resulta que eso que él había preparado para
para Mardoqueo. Se le revirtió y él fue el que fue colgado, ¿verdad? Sí, de hecho en ese pasaje estoy precisamente concatenando porque sí hay una ejecución, pero ahora es una ejecución superior. El Herodes, gobernante, recibe un juicio precisamente en ese día que arengó, que la gente dijo, esto es voz de Dios, no es voz de hombres, que aclamaba y que aparentemente él estaba en la cúspide, ¿verdad? Sus ropas reales, arengando, defendiéndose, probablemente denostando a la gente de Tiro y de Sidón. Y resultó que donde pudo haber sido la ejecución de Pedro, terminó siendo el juicio para él. Y esto lo quiero leer aquí en Esther, capítulo 7. Esther, capítulo 7, y el versículo es... versículo... Dice en el verso 7, perdóname, 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Está rogándole que intervenga. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrió en el rostro a Amán, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura. Fíjate, estás hablando de 20. ¡Qué bárbaro! O sea, era algo que una exhibición, pues, ¿verdad? Ahora, 50 codos, pues. Si cada codo es 45, 50 centímetros, fíjense nada más la altura, nunca había considerado esto. Si hablamos de 50 codos, cada 10 codos son 4 metros y medio, ¿sí? Cada codo son como 45 centímetros. Cada Como 10 medio codos. metro. Cada Podría 10 de codos. ser como 25, 24 metros. Imagínate la altura. La exhibición pública más. Sí, si usted ve un edificio de 5 pisos, pues estamos hablando aproximadamente de ponle 2 metros y medio por piso. Ajá. ¿Verdad? Por 5, pues estamos hablando de 15 metros, ¿verdad? Por 5 pisos. O sea, imagínate lo que podría ser ahí. Sí. Algo muy alto, ¿verdad? Sí. Sería muy alto pues sí, esta preparación, ¿verdad? Que hizo él, esta asta que levantó ahí para ahorcar a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán una horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Y dijo el rey, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y es exactamente algo a lo que estábamos leyendo ahorita, que el día que pudo haber sido ejecutado Pedro, probablemente ese día fue, era un día especial, el día señalado, lo leíste ahorita, él termina recibiendo un juicio en su propio cuerpo, por no dar gloria a Dios y porque pues llevó Dios a suma todos sus hechos, ¿verdad? Y termina siendo un ángel del Señor, un mensajero del Señor, hiriéndole. Debió haber sido una muerte muy penosa porque horrible. Habla de comido de gusanos, ¿te horrible, imaginas? Paz, porque esto quedó registrado en la palabra y debió haber sido un hecho notorio. Y imagínate qué vergonzoso, ¿no? O sea, sí. Oye, con todo su esplendor, todo su poderío, y resulta que asqueroso, ¿no? O sea, sí. Imagínate que te estén saliendo gusanos, pues. O sea, porque fue algo manifiesto, ¿no? Porque dice la palabra que comido de gusanos. Sí. Entonces, imagínate la podredumbre de la carne, ¿no? Sí. En el hecho de que, oye, esa carnalidad, pues no valió para nada, al contrario, fue pues expuesto así, ¿verdad? Totalmente, y vergonzoso, ¿verdad? Y por otro lado, el señalar qué ocurrió con la iglesia y la palabra. Si bien es cierto, gloria a Dios, ¿verdad? Si bien es cierto que Pedro escapa de ahí, luego también hay algunas posturas de a dónde fue llevado Pedro, a dónde estuvo Pedro después de eso, incluso podemos leer en la Biblia. Pero lo que llama aquí la atención
Voy a leer primero el 18, Hechos 12, 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. Sobre que había sido Pedro. Y Herodes manda a matar, perdónenme. Aquí no nos dice a dónde llevan a Pedro, pero vea lo que dice en el versículo 24 de ese capítulo 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es el versículo inmediato al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Inmediatamente ese juicio dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y ahora vemos dos personajes maravillosos. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Imagínate, eliminan a uno que es Jacobo, otro escapa por el Señor, de una manera sobrenatural. El hombre que se quiso congraciar con el pueblo, matándolos y persiguiéndolos, muere de una muerte vergonzosa y merecida, justa. Y el Señor dice, y la palabra crece y se multiplica, y ahora vemos personajes así manifiestos como Bernabé y Saulo y un jovencito llamado Juan Marcos, que fueron cumpliendo, no interrumpido, ¿verdad? Sí. Lo cual nos deja ver lo glorioso, el poder de Dios. Nadie puede detener al Señor, no. Pues, o sea, Él está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y que el Señor pues atiende a su pueblo, escucha sus oraciones del pueblo. Sí. También lo importante del hecho de que pues en esos momentos se recurra a lo que Dios ya nos dijo, ya estableció en su palabra. Sí. Y es el hecho de buscarle, ¿verdad? El hecho de clamar a Él, por revestirnos de ese poder del Señor, ¿verdad? Vestirnos de toda la armadura del Señor y poder estar firmes en los días malos, porque hay días malos, Paz. Amén, amén. Y otra cosa que me llama la atención, y lo decías tú, Paz, es el hecho de no conformarse a la situación. La iglesia es que yo no quiero decir algo inapropiado, pero no sé cuál fue la reacción cuando detuvieron a Jacobo y es asesinado por Herodes. Pero cuando ya toman a Pedro y lo encarcelan, ellos saben, Herodes no está jugando. Es que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Amén. Nos odia. O sea, a veces menospreciamos eso, Paz, y no respondemos al Señor, atendemos al Señor en todos sus actos. Si Él dice, ponte a orar porque viene algo, pues yo me tengo que poner a orar. ¿Quién soy para no hacerlo? Si Él advierte, oigan, necesitan meterse un tiempo de ayuno y oración, ¿quién soy yo para decir, no, pero no importa lo que venga, Dios está conmigo? Él te está diciendo. Lo mismo en el caso de la armadura de Dios. Perdón, pero yo he estado insistiendo en estos días. A ver, si solo la Escritura, como algunos dicen y enfatizan, solo la Escritura, no necesitamos más. ¿Por qué Dios dice que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales para que no nos lleven como se lleva a los ídolos mudos? Porque la Escritura diría algo como, ponte toda la armadura de Dios. Sí. O sea, la misma Escritura nos da el tema. A veces podemos decir, Paz, y caer en engaño también, ¿verdad? Acordémonos que incluso la estrategia de Satanás es parte de verdad y parte de mentira. Sí, claro. Podemos decir, es que yo soy un hijo de Dios, ninguna arma forjada contra mí prosperará, condenaré toda lengua que se levante en contra de mí en juicio. Y esta es la herencia de los hijos del Señor, ¿verdad? Sí. Lo cual es cierto, pero también lo que el Señor también nos dice es de que tenemos una lucha, no contra carne ni sangre, sino contra huestes, dice principados, potestades, gobernadores, ¿verdad? Y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Y entonces nos habla de una lucha real, Paz, y nos dice también cómo nosotros debemos afrontar esa lucha. Sí. Entonces no es un papel pasivo, el Señor nos lo advierte claramente, y el Señor nos muestra ahí mismo en la Escritura, pues cuál es esa armadura y qué es lo que nosotros nos debemos de revestir, porque el enemigo, pues, va a venir a crear a veces
desorden, caos, enfermedad, ¿verdad? Porque lo puede hacer, porque tiene el poder, pero mayor es el que está en nosotros, y el Señor también nos enseña cómo nosotros debemos de librar las batallas espirituales, ¿verdad? Y fíjate que hay cosas que están sacadas luego de contexto, Paz, porque Pedro pudo haber dicho, no, pues imagínate que Pedro se hubiera resistido a ser sacado por el ángel. No, yo aquí me quedo porque la voluntad del Señor es que muera y lo que Dios quiere. Te estoy viniendo a sacar. La oración de la iglesia está siendo eficaz. Yo vengo como respuesta. Tú no te puedes resistir. Y es que a veces entendemos mal algunos conceptos. Fíjate, en Mateo capítulo 5, en la ley de Cristo, Mateo 5:39, dice Jesús, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, nosotros pensamos que esto es la norma del pueblo de Dios. Pero si yo, perdóname Paz, pero quisiera dar este ejemplo, si yo te golpeara, yo soy diestro, es solamente para situaciones ilustrativas, Paz. Bueno. Pero, si yo te pegara una bofetada, yo soy diestro. Ajá. Si yo te pegara una bofetada, ¿dónde te pegaría? Pues de este lado. ¿Qué es el lado? El izquierdo. El izquierdo. Sí. Pero Jesús no dice si te pegan en el lado izquierdo. Eso es muy interesante. Porque Jesucristo fue abofeteado. Y cuando Jesucristo fue abofeteado, dijo, no puso la otra mejilla, dijo, ¿por qué me abofeteas? Si dije mal, dime en qué está el mal. Y si dije bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, ahí hubiéramos entendido que Jesús hubiera puesto la otra mejilla. No te están golpeando, te están enjuiciando. Y Él no puso la otra mejilla. Porque en muchas ocasiones no entendemos los contextos bíblicos. Ahora, si yo vuelvo a decir, es que este quisiera hacerlo, Paz, de veras. O sea, no sé, de repente me dio como... Yo soy derecho. Si tú eres derecho, ¿dónde me pegarías? En la izquierda. ¿Verdad? También. Claro. A ver si quedamos claros. Si yo te... Vamos a pegarle mejor a él. Si le pegásemos una bofetada a alguien, no le pegaríamos en la mejilla derecha. Le pegaríamos en la izquierda. El contexto histórico es que cuando alguien te daba una bofetada en la mejilla derecha, te lo daba de revés, con esta parte de la palma. Era denostativa, era como una humillación. Un desprecio. Era un desprecio. Sí. Lo has dicho perfectamente. Porque la mayoría de la gente era diestra. Y no cuando golpeaba, te pega en la izquierda. Pero cuando te golpeaban en la mejilla derecha, él está hablando de algo que es muy ofensivo, de algo que es muy hiriente. En ese contexto dice el Señor Jesús, no resistas, ofrécele la otra. Pues ya que se fue a esa ofensa. Insisto, cuando el Señor Jesucristo fue golpeado, Él no ofreció, ahorita podemos buscar el pasaje, porque está hablando algo contextual, algo histórico. La gente abofeteaba con la mano derecha y le pegaba en la mano derecha, porque era eso, era menosprecio, era desprecio. Entonces Jesús dice, ante el menosprecio, dale la otra. Como diciendo, ok, ya me ofendiste. La mayoría de la gente, entienda esto por favor, si nosotros aceptáramos tal cual ese versículo, entonces Jesús cuando lo abofetearon pone la otra mejilla y se acabó. Pero no dijo eso, dijo, ¿por qué me golpeas? Si dije mal, dime en qué estuvo el mal. Y si dije bien, ¿por qué me golpeas? Y Pablo también cuando lo golpearon, le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. O sea, no puso la mejilla y no está contraviniendo las escrituras. Sí. Sino que el contexto de la mejilla derecha para ofrecer la izquierda es una humillación. Ah, ¿te humilló? Ok, sírvete, aquí está la otra. Porque nadie que golpeaba siendo diestro, te golpeaba en la derecha, te peleaba en la izquierda. Entonces, si te golpeaban en la mejilla derecha, era altamente ofensivo, era despreciarte, como no vales nada, ¿me explico? Entonces Jesús dice, bueno, pues entonces preséntale la izquierda, ya que él se puso en esa posición. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué mencionar esto? Porque a veces nosotros, de isofacto, ¿verdad? Así de inmediato, nosotros vamos y ponemos, no, pues es que esta es la voluntad de Dios. ¿En serio? ¿Esa es la voluntad de Dios?
¿No será que la iglesia ore? No sé si pudo haber ocurrido algo diferente. Me comparte mi hermano Ricardo, que es Juan 18:23. Lo leo rápidamente, que no se está contradiciendo la escritura. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Verso 23. Jesús no puso la mejilla. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces el asunto de la bofetada en la mejilla derecha era un acto de humillación, de desprecio. Entonces, ¿te humillo? Ponle la otra mejilla, como diciendo, sírvete. Que poca gente golpea en la mejilla derecha, ¿verdad? Entonces, con este tipo de cosas, de estos malentendidos, Paz, por lo general, nosotros tenemos a veces una postura de no reaccionar, de no orar, de no buscar a Dios, de aceptar lo que viene como voluntad de Dios, cuando, insisto, en la vida del Señor Jesús, nuestro Señor, y en la vida de Pablo, los dos dicen, ¿por qué lo hiciste? Dime dónde estuvo el mal. ¿Por qué? Porque fue un golpe por haber dicho algo. Entonces no lo ves venir, dime dónde estuvo el mal. Y como siempre es algo que viene a recalcar a nuestro corazón, es que pon la otra mejilla. Pero lee el contexto. Es la mejilla derecha. Y no me golpeó en la derecha. Alguien va a decir, ya tengo pretexto para si me dan en la izquierda, ya sé. Pero no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que a veces ignoramos cómo reaccionar, nos falta discernimiento. El pueblo estaba orando por Pedro, el ángel viene, Pedro se sale. Ahora, ojo, a sabiendas que eso le va a costar la vida a los que lo están resguardando. Porque el ángel le dice, dice que le hace una seña como, shh, escápate en silencio. Es diferente a lo que ocurrió con los apóstoles en Filipos, cuando el carcelero es enterado, ¿verdad? Él mismo le lava las heridas, él se bautiza con toda su familia. Y nadie se escapó. Pero aquí sí escapa Pedro, y escapa en silencio, de tal manera que cuando despiertan, ahora la vida de ellos, y la vida de Herodes. Entonces, qué hermoso es darnos cuenta que el Señor está por su pueblo, pero que el Señor quiere que su pueblo esté como debe de estar. Él dice que velemos, ¿verdad? Porque el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, ¿qué implica eso? Pues debes de tener atención, cuidado. Y eso pues implica también saber que no ignorar las estrategias, ¿verdad? Del enemigo, las maquinaciones. Ahora, Paz, lleva esto al ámbito de un hermano o una hermana que está en constante aflicción, que está en constante opresión por un familiar, por quien debería de protegerle o protegerla, y está encima, y entonces, bajo el argumento de la mejilla, pues ahí está, y oprimido, destruido, a veces con situaciones horribles de adulterio, y sometiendo a la persona porque tú eres cristiano, porque tú eres cristiana, y el cristiano no sabe qué hacer, porque no entiende el contexto bíblico, y no sabe que Dios está para defenderlo. Es decir, si tú me pides, yo actúo. Si tú oras, yo intervengo, ¿verdad? A veces el Señor mandará una intervención sin que lo pidamos, pero en el caso de Pedro estaban orando todo el día, todo el tiempo por él, hasta que el ángel fue enviado. Entonces, son este tipo de cosas que a veces el cristiano no le permiten vivir definidamente. Porque alguien diría, no, pues es que hay que tener la teología del sufrimiento. A ver, yo entiendo que hay tiempos donde Dios te va a permitir sufrir, y gloria a Dios, pero hay tiempos donde va a decir, pues pídeme, háblame y yo te responderé, ¿verdad? ¿Cuántos consiervos no clamaron? Un Jeremías, un Sansón, puedo mencionar cualquier cantidad de que estuvieron en tiempo de mucha angustia y clamaron al Señor, y Dios les respondió, Paz. Amén. Entonces, el malentender este tipo de pasajes, vuelvo a insistir, lo puede leer usted en casa, el pasaje de Mateo 5:39, cuando te hieran la mejilla derecha, eso implica algo. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Que Pedro pudo haber dicho, yo conozco muchos que hubieran dicho, te hubieras quedado ahí, Pedro, para que te martirizaran y te torturaran. Espérame, pero si estaban orando por mí.
O alguien que diga, no, pero ¿por qué te pones la armadura? Acepta la voluntad. Pues porque seguramente que un día tendré que entregar el cuerpo, como dijo Pedro, como dijo Pablo, estoy listo ya, pero mientras tanto voy a pelear, mientras tanto me voy a defender. ¿Me explico? No, todavía no me toca. Entonces, qué triste, Paz, es a veces enseñar esto, porque incluso hay gente que lo enseña, para la hora de vivir, salta, respinga. No, yo se lo digo a la congregación, pero que no me le hagan a mi hija, a mi esposo. Espérame, pues ten el mismo criterio. Y entonces piensa bien lo que está escrito y sobre todo lleva a la iglesia una vida de oración, de comunión, de vivir pues resguardado en el Señor, ¿verdad? Entendiendo los tiempos, ¿verdad? Si te dicen, como le dijeron a Pablo, bástate mi gracia, porque, pues amén, gloria a Dios. Él me respondió, ya tengo respuesta, ¿verdad? De buena gana me gozaré en mis debilidades, gloria a Dios. Pero tomarlo como norma, Paz, insisto, me ha tocado ver tantos abusos, donde no, pues es que, pues qué. Sí, y a veces también una vida muy cómoda, pues también no estar en esa búsqueda, ¿verdad? Y en esa también, ¿cómo podría decir? En esa responsabilidad, como hijos de Dios, de estar tomando lo que el Señor las indicaciones que el Señor nos ha dado para una batalla, ¿verdad? Espiritual, porque en ocasiones nomás decimos, no, pues es que Dios dijo que iba a estar conmigo, que no me iba a pasar nada, claro. Entonces, lo cual es parte de verdad. Sí, es parte de verdad. Pero acordémonos que siempre el enemigo pues así ha actuado, ¿verdad? Con parte de verdad y parte de mentira. El Señor mismo lo tentó con todo lo que Satanás le dice en aquel monte, después de los 40 días de ayuno y oración y que fue tentado por el diablo, ¿verdad? Sí. Ahí, pues todo estuvo basado en la palabra, en la misma palabra. Y el Señor le contesta con la misma palabra. Sí, ¿verdad? Pudiendo discernir que la aplicación que le estaba dando el enemigo pues no era la correcta. Sí. Y tenía que revertir, ¿verdad? Bueno, él lo resiste y la Biblia nos habla claramente, o sea, sométete a Dios. Yo creo que una de las cosas a veces también muy prácticas, pues, es que en cosas que el Señor ya ha hablado a nuestra vida, que la palabra nos enseña, pues hay que someternos nada más. Claro. O sea, no hay otra manera. ¿Cómo sales a veces del atolladero en el que te puedas encontrar en la situación difícil? Pues es que hay algo que a lo mejor ya te está enseñando Dios, pero no lo has podido, o sea, no te has podido someter al Señor. Y es el hecho de ahora sí reconocer ese señorío, someterte a Dios y resistir al diablo. Y se huirá de vosotros, ¿verdad? Amén. Pero qué importante es de que lo que Dios enseña, ¿verdad? Pues lo podamos nosotros también aplicar. Vivir en práctica. Si no, pues entonces, oye, pues ¿por qué estoy en ese? Pues es que no, ya el Señor te habló, ya te dijo. Ese es el punto, que la palabra me debe de gobernar, ¿verdad? Si soy un hijo de Dios, su palabra me gobierna. Exacto. ¿Verdad? Y yo me someto a ella. Pues gloria a Dios, gracias por compartirnos esto, para ponerlo sobre la mesa. Dios nos ayude, seamos una iglesia de oración, entendamos los tiempos. Hay cosas que Dios no nos va a evitar que pasemos, pero va a estar con nosotros. Amén, amén. Ahora, recordemos también que esta naturaleza diabólica sigue existiendo. O sea, Satanás va a querer tu familia, Satanás va a querer tus posesiones, Satanás va a querer tu fe, o sea, Satanás va a querer el hecho de destruir, ¿verdad? Porque eso vino. O sea, él vino a hurtar, matar y destruir. Sí. Y él va a querer siempre, pues eso, o sea, destruir, va a querer hurtar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que de valioso tienes del Señor? Pues va a querer también destruirlo, atacarlo. Pero el Señor el Señor ha prometido estar con nosotros, nos ha dado la armadura espiritual y ninguna fuerza, pues, contra nosotros prosperará. Ahora sí, ¿verdad? En ese sentido, pues. Gloria a Dios. No, pues el Señor nos ayude, tiene misericordia de nosotros y Él sea muy glorificado en nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios por esta palabra y pues seguimos adelante. Tenemos que concluir aquí, pues, pero si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana. Quiere, pues. Si no pasa ninguna otra cosa, aquí estaremos. Gracias, Ricardo, maestro en cabina. Gloria al Señor. Dios los bendiga grandemente. Lo esperamos en la próxima. Bendiciones.
¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.